En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, científica e histórica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Estamos muy contentos por el favor de su sintonía, por toda nuestra audiencia y la comunidad virtual que nos sigue a través de las diferentes redes sociales. Específicamente nos puedes encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Fe y Actualidad. Y siempre es un placer leer tus comentarios y agradecer a la vez el apoyo que nos da, por supuesto, reposteando o republicando en sus propias redes el material que con tanto cariño, con tanta pasión estamos desarrollando para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos en el aprendizaje, en el conocimiento de Dios y de esa manera podamos ser auténticos discípulos a la luz del Sermón del Monte. Y precisamente hoy el tema que nos convoca tiene que ver con la serie que hemos venido desarrollando del Sermón del Monte a la luz del trabajo del doctor David Suazo, y por cierto le damos la cordial bienvenida. Don David, hoy ya casi vamos en el proceso de ir aterrizando el sermón después de haber pasado por varios programas de mucha bendición, pero llegamos a temas que son muy cruciales y en ese clímax donde ya el Señor Jesucristo está despidiendo esta etapa. Bienvenido, don David. Sí, gracias Gonzalo, y de veras sí, parece mentira, pero ya vamos llegando al final de la serie y del sermón, aunque hay muchas cosas todavía que podríamos sacar y desarrollar. Así es, y esas cosas, pues, por cierto, las puede encontrar en este libro de texto que ha publicado el Instituto Crux y le invitamos a que pueda ponerse en contacto también en las redes sociales del Instituto para poder adquirir este trabajo. Hoy nos toca el tema de la regla de oro. ¿Qué será esa frase, esa expresión, esa temática en el pensamiento judío, en el pensamiento del Señor Jesucristo? ¿Por qué se le habrá dado ese título pensando en el capítulo 7, verso 12, que es el tema que nos convoca el día de hoy? Pero para introducirnos a este tópico, le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Andrea Morales, quien nos va a dar ciertas pinceladas de lo que estaremos tratando en el programa de hoy con don David Suazo. Andrea, bienvenida. El tema del día. En Mateo 7:12 encontramos lo que comúnmente se le conoce como la regla de oro, que constituye el clímax de la ética de todo el Sermón del Monte. En el IV siglo a.C., el famoso orador Isócrates dijo lo siguiente: cualquier cosa que te moleste cuando sufres en manos de otros, no lo hagas a otros. De hecho, de manera similar, el rabino y maestro judío, fundador del fariseísmo, Hillel, unos años antes de que Jesús apareciera en escena, repitió esta misma frase diciendo: lo que no es bueno para ti, no lo hagas a tu semejante. Por tal motivo, en la época en que Jesús desarrolló el Sermón del Monte, específicamente la regla de oro, podemos concluir que este pensamiento ya existía en el consciente colectivo de la comunidad judía de la Palestina del primer siglo. En la actualidad se puede encontrar esta regla en las principales religiones del mundo, aunque siempre expresada de forma negativa. Sin embargo, en la historia solamente Jesús la ha expresado de forma positiva. Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Pero se puede afirmar que algo que se estipuló hace tantos años tiene cabida hoy en día. ¿Y qué implica realmente hacer el bien a los demás? ¿Y hasta qué punto se debería extender ese bien? En el programa de hoy, Gonzalo Chamorro abordará el tema La regla de oro junto al profesor David Suazo. Te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Fe y Actualidad. El tema del día.
Muchas gracias, Andrea, por introducirnos a esta temática y sin duda alguna nos has puesto en una plataforma que nos ayuda a nosotros a poder trabajar el tema de hoy, la regla de oro en el capítulo 7, verso 12 del Evangelio de Mateo. Sin embargo, don David, antes de entrar de lleno al texto que nos convoca el día de hoy, sería bueno hacer un breve repaso, un breve recordatorio de lo que ya hemos visto, por supuesto, a grandes rasgos en el capítulo 5, en el capítulo 6, para poder introducir el capítulo 7 y desarrollar la temática que nos convoca, como lo es la regla de oro, don David. Bueno, sí, el Sermón del Monte, dijimos al principio, tiene una estructura sencilla, tiene la justicia del reino, sería el tema general del sermón. La primera parte, que fue las bienaventuranzas, son los ciudadanos del reino y las características de los ciudadanos del reino y algo de su misión ahí con las famosas metáforas de la sal y la luz. Luego viene el cuerpo del sermón propiamente, que sería la justicia del reino, que comienza ahí en el versículo 17 del capítulo 5, y va hasta aquí, hasta el capítulo 7 y versículo 12, el cuerpo del sermón. Y en ese cuerpo seleccionamos algunas secciones, el tema de la ley, el tema de las prácticas religiosas, el tema de la ansiedad y las posesiones materiales. Y ahora estamos llegando a la conclusión, que sería la llamada regla de oro. Correcto. Luego, falta una parte que es el final, que sería la invitación, el ingreso al reino, que realmente es el final de la sección, aunque ya el sermón terminaría aquí propiamente. Aquí precisamente, ¿verdad? Con el último de los por tanto, que es interesante el uso de ese término, don David, a la hora de expresar las conclusiones que hace el Señor Jesucristo, y estaremos hablando un poco más de ese término por tanto y cómo lo aplica el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bajo esa repetición nuevamente de en esto se resume la ley y los profetas, tal cual como lo había dicho en el capítulo 5, verso 17. Pero ya teniendo este panorama general, yendo un poco al panorama específico del capítulo 7 y antes del texto que nos convoca, o precisamente la sección que estaremos dialogando, que tiene que ver con el verso 7 al verso 12, el contexto que le antecede a esos versículos es precisamente la temática de el juzgar a los demás, y eso nos abre el panorama de esta última sección del Sermón del Monte, don David. El capítulo comienza igual que comienza el capítulo 6, con un mandato negativo, una prohibición, digamos. Y dice más o menos lo mismo en el sentido de que dejen de juzgar. Podría traducirse así, de esa manera. Dejen de juzgar, dejen de hacer eso. Y ahí está, comienza con un principio. No juzguéis para que no seáis juzgado. Y el principio, porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá. Entonces hay una prohibición y un sustento, digámosle así, un sustento teológico detrás de la prohibición, y ya luego viene una ilustración así un poco exagerada, digamos, que hasta da risa, media chistosa, la ilustración de la paja y la viga. Correcto. Que Jesús, es fabuloso Jesús para enseñar. Y es interesante, don David, porque es una ilustración que después de expresarla viene un remate bastante fuerte, ¿verdad? La dureza del uso hipócrita, ¿verdad? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, es cierto que es tono humorístico, pero a la vez es una expresión fuerte que está haciendo el Señor Jesucristo. Claro.
Y el no juzgar hay que verlo también relativamente, porque en otros lugares se nos manda a juzgar, se nos manda a evaluar, y juzgar aquí significa realmente señalar el mal del otro. Eso es en este contexto eso es lo que significa. Pero juzgar en general significa más que eso, significa hacer una evaluación con criterio. Viene de la palabra griega krino, que significa eso, juzgar, de donde viene nuestra palabra crítica, o donde viene nuestra palabra crisis, que es momentos decisivos, digamos, una evaluación con criterio. Entonces, Jesús está señalando un elemento, digamos, malo de la evaluación, que es fijarse en el mal de los demás sin darnos cuenta del mal nuestro. Pero al fin de cuentas, hay que emitir juicio. Aquí mismo se dice, como que uno tiene que hacer lo que hay que hacer, es decir, quitar la viga de mi ojo para luego poder hacer el juicio y quitar la paja del... No es que no se deje, no es que se va a dejar pasar el pecado, digamos, y que se va a dejar pasar el mal así nomás. Jesús no está diciendo eso. Está diciendo que hay que hacerlo, pero que hay que ganarse la autoridad moral de hacerlo. Y ahí es donde viene la parte más difícil, porque deberíamos hecho, no hacer nada mejor para no lidiar con nuestro problema. Así es, y eso que usted ha mencionado es interesante para ponernos el contexto y nos va a servir de introducción para comenzar a reflexionar en los versos 7 del capítulo 7 en adelante, porque realmente todo lo anterior del verso 6 del capítulo 7 hasta el capítulo 5, verso 1, son dinámicas que no son muy fáciles de desarrollar, son temáticas que nos ponen entre la espada y la pared, sobre todo por la radicalidad que exige del Señor Jesucristo, sobre todo porque en esta temática o dinámica de juzgar a los otros está también esa supuesta justicia, más que supuesta, está la justicia mayor que los fariseos, y se nos comienza a enseñar a partir del verso 7 que la oración se comienza a constituir en un aliado porque Dios nos ayuda a poder cumplir con todas estas demandas que se nos ha establecido, don David. Así que esto se nos abre un panorama muy importante en el sentido de que no estamos solos para vivir y desarrollar la ética del reino. Bueno, hemos mencionado ya antes, porque ya antes apareció el tema de la oración. En las prácticas religiosas el tema aparece. Es curioso que es el único tema que aparece 2 veces en el Sermón del Monte. Uno en el lado de las prácticas religiosas, y ahí aparece el Padre Nuestro. Y luego aquí aparece otra vez el tema de la oración y los 3 mandatos, pedir, buscar y tocar. Que son sinónimos, se usan como sinónimos. Los 3 están en un sentido de continuidad, es decir, hay que mantenerse pidiendo, mantenerse tocando, mantenerse buscando, dando a entender que se trata de una vida, no de un momento, sino de un proceso. ¿Por qué? Bueno, Jesús enseña sobre esto en otros lados. Habla de la persistencia en la oración. En otros incluso hay parábolas que enseñan sobre eso. Pero aquí parece ser que está concentrado en la temática que gira alrededor del Sermón del Monte. Pedir. ¿Pedir qué? Es curioso que muchos interpretan esto como que Jesús nos da permiso para pedir lo que sea. Exactamente. Él está obligado porque lo dice, piden y se les dará. Entonces es como una maniobra de torcerle el brazo a Dios para pedir lo que sea, porque aquí dice que aquí así es. Eso no es no entender de qué está hablando Jesús. Hay que ubicar este texto en medio del sermón, que es donde está. Pedir qué, buscar qué, y tocar para encontrar qué. Bueno, el sermón habla de grandes y muy grandes demandas
que sobrepasan nuestra capacidad, sobrepasan incluso nuestro deseo, nuestro interés, está más allá que nosotros. Lo que nos está pidiendo está más allá que nosotros. No podemos llegar ahí. Además, se habla de hostilidad, se habla de persecución allá entre las bienaventuranzas. Se habla, el versículo 6, se habla de los perros y los cerdos, pedazar. Hay violencia en contra de los que proclaman. Y lo que usted dice, don David, es interesante porque no podemos desligar estos imperativos, estas expresiones que nos invitan a la oración de todo el marco del Sermón del Monte, porque la oración aquí se está constituyendo como un medio para que el reino de Dios se lleve a cabo, para que las demandas del reino sean parte no solo de una temática conceptual, sino que sea parte de nuestra moralidad, teniendo como premisa el seguir la justicia, don David. Sí, y está en plena concordancia con lo que el Padre Nuestro dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, pues aquí pedimos que podamos hacer lo que nos pide, que podamos hacer la voluntad del Padre. Correcto. Y más tarde, ahí en el capítulo de los discípulos, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, tenemos que pedir que el Señor nos capacite para hacer la voluntad del Padre. Y eso es interesante y solo le voy a dejar plantear la pregunta porque cuando uno lee el texto bíblico, como usted lo ha expresado muy bien, de la idea de que si uno le puede pedir cualquier cosa a Dios, Él nos lo va a dar. En la historia, la interpretación ha sido tomado en cuenta este texto y malinterpretado desde personajes como Mani en Frigia, que él te estaba pidiendo que el reino de Dios se instaurara en Frigia, y también hoy se utiliza para algo que se conoce en la actualidad como teología de la prosperidad, y ese es un tema que me gustaría retomar junto con usted después de esta breve pausa que desarrollaremos. No te desconectes de la sintonía, este es tu programa Fe y Actualidad. Regresamos en un momento junto con don David Suazo. Regresamos. Yo quiero bendecirles a ustedes por ese corazón generoso, aún en medio de todo esto. Ese corazón que sabe que no damos para tener, sino damos porque tenemos provisión de Dios en nosotros y un corazón dador. Y les invito a recordar que su ayuda, su oración, su ofrenda, nunca pasan desapercibidos en la presencia de Dios, e invitarles a continuar con un ministerio que ha dado muestras a lo largo de tantos años de carácter, de integridad, de pasión, de entrega, de enfoque. Y bendecirles y orando que el Señor, así que conforme ustedes dan, que conforme ustedes son fieles, el Señor también muestre su misericordia, su fidelidad sobre la vida de todos ustedes y sus familias en el nombre del Señor. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo
Chamorro y me encuentro en una agradable conversación con don David Suazo y precisamente estamos conversando acerca de su último libro, La Justicia del Reino, un comentario al Sermón del Monte, y el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la regla de oro y te invitamos a que puedas compartir junto con nosotros la respuesta que hemos colocado en nuestras redes sociales. Te recuerdo que nos puedes encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Fe y Actualidad. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene la regla de oro para las relaciones interpersonales, sobre todo en nuestros días, en la familia, en la comunidad de fe y en la vida civil o en la sociedad civil? Esperamos que puedas participar con nosotros y de esa manera interactuar como comunidad virtual. Don David, estábamos hablando al final del primer segmento de que a lo largo de la historia han habido muchas interpretaciones respecto al uso del término pedir y se os dará, como que fuera una condición lógica de que si yo le pido cualquier cosa a Dios creyendo o declarando, pues Dios la tiene que dar automáticamente. Y yo hacía mención del famoso maniqueísmo, ¿verdad? De Mani, que solicitaba, usando este texto, pedir que el reino de Dios se instaurara en lo que era Frigia. Y este texto hoy en la actualidad también se saca de contexto, contexto que no se toma en cuenta a la luz de lo que usted ha mencionado, la temática del reino, la ética del reino, el advenimiento del reino, las demandas del reino, y hemos recaído en esa teología que muchos conocen o conocemos como teología de la prosperidad. Pidámosle cualquier cosa a Dios porque Él está obligado, porque lo promete, a darnos lo que nosotros pidamos. ¿No es así, don David? Lamentablemente sí, y no es solamente la llamada teología de la prosperidad, también eso se encuentra así diseminada a lo largo de la historia y en muchas expresiones del cristianismo ahora. Es curioso, la forma en que está escrito este texto, uno no se pone a pensar en eso, pero la forma en que está escrito nos dice ya algo. El mandato está en lo que se llama la voz activa. Pedir, buscar, tocar. Es una acción que la persona tiene que hacer. Pero la segunda parte, la respuesta, digamos, está en voz pasiva. Es decir, yo pido, pero se me da. Pedir y se os dará. Esa forma de expresión traslada la respuesta a otro. Otro es el que decide. Y casi siempre en las escrituras, cuando está así la expresión, ese otro es Dios. Correcto. Entonces, no es que yo voy a pedirle a Dios y decirle, bueno, quiero un carro nuevo, quiero una casa, quiero un empleo mejor, quiero sacando este texto, porque este texto no está diciendo eso. Y en todo caso, es Dios el que decide. Él es el que nos dará, de acuerdo a lo que el Sermón del Monte nos está diciendo. La obediencia, en realidad estamos pidiéndole al Señor que nos dé la capacidad de obedecer aquello que nos está pidiendo. Correcto, es una dependencia de Dios, cumplir los altos estándares, iba a decir ideales, pero no son ideales, sino que los altos estándares del causa de eso es que la oración aparece aquí. Y es curioso, la ilustración que Jesús hace del padre que le da a su hijo, si le pide un pan no le va a dar una serpiente una piedra, un pescado y una serpiente. Una serpiente. Cuando vamos a Lucas, y la versión lucana del Sermón del Monte, este texto está casi exactamente igual, se reproduce casi igual, pero en lugar de decir, el Padre os dará buenas cosas, ¿ya? Lucas dice, les dará el Espíritu. Ahí pone el Espíritu, esas son las buenas cosas que aparece en Lucas. Y entonces resulta que aquello que estamos pidiendo
el Señor nos va a dar la ayuda más importante que tenemos, la mejor ayuda que podemos tener para hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Así que pidamos, entonces sí, pidamos. Así es, eso es interesante y fascinante, cómo Lucas nos da mayor apertura y mayor luz, ¿verdad? Para poder responder precisamente a la pregunta que hemos planteado en la conversación. ¿Qué significa pedir? ¿Qué significa buscar? ¿Qué significa llamar? Y es interesante, don David, porque el verso 11 para mí es de suma relevancia, porque ya hemos dicho, tanto en el segmento anterior como ahora, que las demandas sí son altas, y por eso cuando iniciamos esta serie del Sermón del Monte, decíamos que a lo largo de la historia y la interpretación de este sermón, muchos trasladan a un futuro las dinámicas que nos plantea el reino de Dios, pero ahora con el capítulo 7, que se nos invita a tener una dependencia en Dios, que es la respuesta precisamente a lo que implica pedir, buscar, llamar, para recibir el Espíritu, ser guiado a cumplir cada una de las cosas que nos plantea el Sermón del Monte. No es menos cierto, don David, que el Señor también reconoce cuál es nuestra condición pecaminosa, cuál es nuestra condición como seres humanos, cuál es nuestra condición como seres limitados. Y el verso 11 del capítulo 7 nos plantea precisamente esa temática. Y antes de escuchar sus reflexiones respecto a eso, te queremos invitar, queridos amigos, a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. La regla de oro para las relaciones interpersonales, o la regla de oro para el reino de Dios. Bueno, sí, Jesús dice, si ustedes siendo malos, bueno, tenemos que reflexionar un poco sobre eso. Jesús no está refiriéndose a una maldad específica, individual, de alguien en particular. Claro. Está hablando de una maldad genérica. La condición humana. Exactamente. Reconociendo una realidad. Digamos, el ser humano tiene una identidad que Jesús la coloca aquí como maldad. También tiene una identidad de dignidad. Ahí está la grandeza y la miseria del ser humano. Aquí está hablando de esa parte oscura de la naturaleza humana. Y entonces, a fortiori, como se llama, que es, si esto es así en la parte débil, la humanidad, ¿cuánto más en la parte fuerte, que es Dios? Si los seres humanos, con toda su maldad, dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre. Entonces, es un argumento que enfatiza digamos, la fuerza de el carácter de Dios y la obra de Dios, comparado con la del ser humano. Así que por eso dijiste bien hace un ratito, es la dependencia. A eso nos lleva. La oración en general a eso nos lleva, pero en particular aquí nos lleva a depender del Señor para poder cumplir las altas demandas del reino de Dios, de la justicia del reino de Dios. Así es, y esa dependencia precisamente nos invita a darle sentido a esos imperativos, al imperativo por tener esa guía del Espíritu, ese acompañamiento de Dios que nos da para cumplir a cabalidad la justicia que hemos de seguir, la justicia que hemos de convocar, que debemos de apropiarnos y que debemos de practicarla cotidianamente en la vida religiosa, en la sociedad civil, en el contexto de las relaciones entre familias, como es el contexto aquí, don David, donde justamente el tema de la oración y la regla de oro, los ejemplos son del Padre y el Hijo, que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque
usa esa argumentación para poder enfatizar que hasta inclusive dentro del contexto de las relaciones, como es el ejemplo del padre y el hijo, también nosotros debemos actuar de esa misma manera. Y esto, don David, pues nos conecta con el pasaje en cuestión que nos convoca, que es el tema de la regla de oro, que es el verso 11. Pero antes de entrar a analizar el verso 12, qué significa para los primeros oyentes y por supuesto qué significa para nosotros hoy, ¿por qué? La primera pregunta que tengo, ¿por qué se le ha dado el título de regla de oro? ¿Qué nos dice la historia de la interpretación? ¿Qué nos dicen probablemente las escuelas rabínicas a la luz de este verso, don David? Bueno, el nombre regla de oro viene de mucho tiempo antes. De hecho, viene desde antes de los tiempos de Jesús. Así es. Un rabino, Ben Hillel, es como se le atribuye a él el haber creado el concepto. Solo que después, ya cuando Jesús hace su presentación en este Sermón del Monte de esa regla, después se creó como una variante, una segunda. Entonces se habla de regla de oro cuando se habla de lo que Jesús está diciendo aquí. Pero entonces se habla de regla de plata para hablar de lo que decía Hillel, el rabino. Un rabino que vivió un poco antes de Jesús, muy famoso, el rabino más famoso del tiempo de Jesús, o de poco antes de Jesús, muy seguido por los judíos, y tiene enseñanzas muy, muy interesantes, muy buenas, que uno lo ve en el trasfondo de mucho de lo que está pasando en los evangelios, ve uno mucho de eso ahí, y este es uno de ellos. Y probablemente mucho de la audiencia que conoce algo de la literatura rabínica de esa época se estará preguntando si ese Hillel es el mismo abuelo de Gamaliel maestro de Saulo de Tarso, don David. Exactamente, es el mismo. Uh-huh. Es un personaje muy popular, muy, muy popular, francamente. De hecho, habían dos grandes escuelas en esa época, ¿verdad? Hillel, que apelaba más al corazón, que es lo que vemos en el texto bíblico, frente a Shammai y la observancia del liderazgo que había en esta época, a los cuales el Señor Jesucristo se está enfrentando. Sí, algunos dicen que Jesús es más al estilo de Hillel, digamos. Bueno, regla de oro y regla de plata. ¿Y cuál es la diferencia? Pero quizá antes de eso tenemos que subrayar esa expresión con la que está terminando, ese por tanto. Uh-huh. Es una conclusión, en este caso, una conclusión bastante fuerte hay radical, como ha sido todo el sermón. Sí, hay varias conclusiones a lo largo del sermón. La expresión, por tanto, se repite varias veces en el sermón para concluir alguna parte, alguna sección, algún elemento a lo largo del sermón. Pero esta es la última. Es el último, por tanto, o sea que esta sería la conclusión de las conclusiones. Correcto. Y eso ya lo pone en una categoría, digamos, más importante, la coloca más arriba de las otras conclusiones, porque aquí está como recapitulando todo. Y Jesús dice, esta es la ley y los profetas. Así es. Justamente lo primero que dijo allá en el capítulo 5 y versículo 17, que era la ley y los profetas. Entonces, todo lo que ha dicho es la ley y los profetas. Está la famosa expresión, la figura literaria inclusio, que tiene como una tenaza. En un lado de la tenaza, una parte, la ley y los profetas, y en la parte final, la ley y los profetas, y en medio se cierra con el contenido de la justicia del reino. Aquí,
Entonces, ¿qué es eso de que eso es la ley y los profetas? ¿Qué es eso de que esto es la ley y los profetas? Bueno, en otros lados, el resumen de la ley y los profetas es amar al Señor y amar al prójimo. Aquí es la regla de oro, pero resulta que es de lo mismo. Claro. Es lo mismo de lo que se está hablando, no hay una distinción. Entonces, ¿regla de oro o regla de plata? ¿Cuál es la diferencia? Ben Hillel enseñaba la regla en sentido negativo. En sentido negativo, no hagáis con los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Bueno, y es interesante que esa expresión aparece en prácticamente todas las religiones del mundo. Correcto. Casi todas las religiones organizadas del mundo tienen algo así, pero en esa forma negativa. Sí, en casi todos los códigos éticos que uno lee, ¿verdad? Aparece esa expresión. Y algunos dicen, bueno, ya vieron, ahí está, entonces es lo mismo, están, bueno, sí y no. En la forma negativa, uno podría cumplir la regla haciendo nada. Uh-huh. Pero en la forma positiva en que Jesús la pone, es imposible cumplir esa regla haciendo nada. Hay que hacer algo. Correcto. Y de eso se trata el Sermón del Monte. Correcto. Y eso es precisamente lo que quiero retomar, don David, después de esta breve pausa, porque termina climáticamente, ¿verdad? Este es un llamado fuerte a recordar que todo lo que se ha dicho anteriormente sí tiene sentido y sí implica una responsabilidad de parte del discípulo, una responsabilidad, un acto o una acción. Te recordamos, queridos amigos, que puedes compartir junto con nosotros la respuesta a la pregunta del día: ¿qué importancia tiene la regla de oro para las relaciones interpersonales en la comunidad, en la sociedad, en la familia? Las vías de comunicación, Fe y Actualidad, nos encuentran como Instagram o también en Facebook. Haremos una breve pausa y ya regresamos aquí en esta agradable conversación que estoy teniendo junto con don David Suazo. No te desconectes. Regresamos. Juntos podemos iluminar el mundo con la luz de Cristo. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro junto con don David Suazo y estamos reflexionando en lo que ha sido un intenso trajinar, peregrinar por el capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo y también con lecturas, por supuesto, del Evangelio de Lucas en el trabajo de don David Suazo, La justicia del reino, un comentario al Sermón del Monte. Y hemos desarrollado una serie que esperamos que sea de bendición para su vida y esperamos también que usted pueda compartirlo en sus comunidades de fe, en su familia y poder extraer del texto bíblico las implicaciones morales, las implicaciones teológicas, las implicaciones espirituales. Por supuesto, todo es un todo que nos invita a seguir al verdadero creador, al Rey de Reyes, pero también, como hemos aprendido el día de hoy, a tener una profunda dependencia en Dios para lograr las altas expectativas que Dios espera de nosotros. Te recordamos la pregunta del día: ¿qué importancia tiene la regla de oro para las relaciones interpersonales? Puedes responderla siguiéndonos en nuestras páginas virtuales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentras como Fe y Actualidad. Don David, en esta parte final que nos queda de la reflexión que hemos tenido en torno a la regla de oro,
Entonces, ¿qué podemos decir acerca del significado? Porque usted expuso al final del segmento anterior acerca de la perspectiva negativa que hay respecto a la regla de oro, pero ¿qué más nos enseña el texto bíblico? ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo respecto a esta regla? Bueno, entrando en el texto propiamente, uno puede encontrar dos cosas muy claras, porque están ahí, muy directas. Jesús dice, así que, bueno, ahí está esa conclusión, o por tanto, en todo, traten ustedes a los demás tal y como. Y quiero hacer énfasis en esas dos cosas. Todo y así como. Nos habla de cantidad y nos habla de calidad. Cantidad, todo. ¿Qué es todo? Bueno, el Sermón del Monte nos presenta un cuadro integrado de la realidad en todas las áreas de la vida. Si uno aplicara ese todo, por ejemplo, al tema de no matarás, de no decirle necio al hermano. Bueno, yo no le voy a decir necio porque no quiero que luego me digan necio a mí. Y ahí viene el tema del juzgar. Se están juntando todo ahí. Luego, en el tema de las relaciones interpersonales, de los conflictos, de la ley del talión, de todo eso que está en el Sermón del Monte, todo. Y además aparece así como, que es cuestión de la calidad. No es solo hacer algo, ya no más, sino es hacer algo bien. Hacer algo de tal manera que nosotros sintamos que vamos a ser beneficiados de la misma manera porque lo estamos haciendo bien. Hagan bien aquello que ustedes quisieran que les hicieran a ustedes. Hay un peligro en esto. Siempre hay riesgos. El peligro está en que uno pueda interpretar esta regla de oro de manera utilitarista. Me conviene hacerle bien al otro para salir ganando yo. Y el mundo comercial y el mundo empresarial está con la idea de que el cliente siempre tiene la razón. Correcto. Hay que servir al cliente, porque al servir al cliente y hacerle cosas buenas al cliente, luego yo salgo beneficiado, yo salgo ganando. Entonces hay un riesgo de que uno le dé un carácter utilitario a esto, y ya el hacer el bien no tiene tanto un valor intrínseco, sino un valor utilitario. Bueno, eso es es buscarle tres pies al gato, digamos. Es decir, más allá de lo que el texto nos está diciendo. Nos está diciendo que tenemos que pensar en el bienestar del otro, incluso independientemente de nuestro propio bienestar, que es parte de la enseñanza de Jesús. La regla de oro dice que como quisiéramos nosotros que nos traten, así tratemos. Pero no está diciendo que así va a pasar necesariamente. Correcto. Posible que no. Correcto. Y es cierto, así es. Y don David, por supuesto, siempre lo expresamos, el tiempo pasa volando y nos quedan unos cuantos minutos para, por supuesto, desafiar a nuestra comunidad virtual, desafiar a la sociedad en términos generales, desafiar a desarrollar la temática, los conceptos y el fundamento teológico. La justicia seguirás del Sermón del Monte, pensando en que hemos venido ya aterrizando
en las implicaciones del sermón, y nos encontramos con un último por tanto que nos hace una llamada radical, como ha sido todo el sermón, don David. Desafíos para nuestra comunidad. Bueno, se acabó el Sermón del Monte, pero no se acabó lo que nos ha pedido hacer. Sigue vigente. Nuestro estudio de ahora termina, pero un desafío es seguir sacándole jugo a este sermón. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a eso, y uno de ellos pues es el libro. Es una de las cosas que ahora tenemos, una nueva cosa que aparece, pero hay muchas otras. Estudiarlo, un desafío. Pero el desafío mayor, por supuesto, es hacerlo. El Sermón del Monte no está hecho para que lo admiremos simplemente, para que lo expongamos. Hay que exponerlo, pero no está hecho simplemente para exponerlo y exponerlo de manera magistral. Está hecho para obedecerlo. Y si vamos a enseñar, lo que tenemos que enseñar es precisamente enseñar a obedecerlo, que es lo que Jesús pide a sus discípulos allá en la Gran Comisión, al final del capítulo, que enseñemos a guardar las cosas que os he mandado. Pues esta es una de ellas. Y vaya, el Sermón del Monte sí es la cosa más, tal vez más difícil de todas las que Jesús nos enseñó. Así es, así es. Sobre todo porque en el Sermón del Monte encontramos la clave fundacional de lo que implica ser discípulo del Señor, pero también los dos elementos que se deben poner en práctica: el hecho de ser sal y luz de este mundo. Don David implica que como cristianos somos llamados no solo a entregar el Evangelio, sino también el Evangelio transforma la cultura. Y ese es un mensaje central cuando uno estudia este sermón, don David. Sí, claro. Estamos acostumbrados a estudiar el sermón para aplicación personal, individual. Y sí, el sermón está para eso. Pero las enseñanzas que aparecen ahí trascienden la parte individual y personal. Va hacia los demás de varias maneras. Uno piensa, por ejemplo, en la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. Bueno, solo con eso ya nos obliga a hacer algo en pro de la paz. Correcto. Que va más allá que nosotros. Correcto. Y de eso quisiéramos hablar, pero no ahora, don David. Todavía nos queda un programa más de esta serie que tiene que ver con el tema del ingreso del reino, terminar el capítulo 7 y poder hacer una relectura o una lectura sobre la realidad de lo que implica el sermón para nuestro día. Pero muchas gracias por compartir junto con nosotros, con toda nuestra comunidad. Don David, siempre es un placer conversar con usted y siempre se nos va rapidito, ¿verdad? Esta conversación que es agradable, el texto nos apasiona y sobre todo el Sermón del Monte. Gracias, don David. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, les invitamos a que no se desconecte. Viene una reflexión especialmente preparada para ustedes que esperamos que sea de mucha bendición. La reflexión con Gonzalo Chamorro. Saludos amigos y bienvenidos a este espacio de reflexión. Como ustedes sabrán, el libro de Santiago, según los expertos, es uno de los primeros libros escritos en la historia de la canonicidad. Algunos creen que probablemente haya sido desarrollado entre el año 45 y el año 48. Las conclusiones de esto es que no podemos olvidarnos que Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, fue uno de los líderes importantes en la iglesia de Jerusalén. Es más, el propio libro de Lucas, Hechos capítulo 15, nos sostiene que él fue el dirigente que llevó a cabo el famoso concilio donde se establecieron ciertos patrones importantes para el cristianismo, específicamente el tema de la circuncisión, el tema judaizante, el tema de cuáles
cuáles deberían ser las prácticas de los gentiles que se incorporaban al cristianismo y rechazar todos esos ritualismos que existían en la tradición judía. Así que estamos hablando de alguien que no solo era hermano del Señor, no solo había sido testigo ocular del ministerio de Jesús, sino también alguien que en primera instancia era un poco incrédulo y que posteriormente, al ver los milagros y la resurrección de nuestro Señor, se constituyó en el líder de la iglesia de Jerusalén. Y los primeros 10 años no solo tenemos que hablar de Pedro, sino también tenemos que hablar de Jacobo como aquellos estandartes de la fe judeo-cristiana y específicamente de la proclamación del Evangelio. En medio de eso entonces se escribe esta carta, esta epístola para los judíos de la diáspora y específicamente judíos cristianos que según la tradición histórica desde Clemente de Alejandría se constituían en aquellos cristianos que llegan a la predicación de Pedro en Pentecostés, Hechos capítulo 2, reciben a Jesús como su Salvador y luego vuelven a sus diferentes lugares en el vasto imperio romano. Y específicamente entonces esta carta, que se convierte de carácter universal, va dirigido para resolver ciertos elementos, ciertas problemáticas que se estaban dando en la comunidad de fe. Son los primeros patrones morales, son las primeras normas que se están estableciendo dentro del contexto de la iglesia. En medio de eso, Santiago, que también utiliza la literatura sapiencial porque nos habla mucho de sabiduría, nos enseña cómo debe ser el comportamiento del creyente. Comportamiento que debe estar marcado por un fuerte conocimiento de la palabra de Dios, comportamiento que debe estar marcado por una fuerte apreciación de la moral, en este contexto la moral establecida por el Señor, y por supuesto marcado por la esperanza cristiana. En medio de eso, también como hoy, las circunstancias no eran fáciles, habían complejidades. De hecho, la persecución de parte del Sanedrín ya no solo era en Jerusalén, sino que también se había proclamado de que todo judío radical que representara los altos ideales del Sanedrín de esa época se debería constituir en un acusador de aquella secta que había surgido para ellos en Galilea y que algunos comenzaban a llamar la secta del Galileo o la secta cristiana que posteriormente se popularizaría en el siglo I. Pues bueno, cómo ser victorioso es el tema que yo quisiera traer a colación a la luz del libro de Santiago y específicamente cómo ser victorioso en medio de las pruebas. Y lo digo porque la temática general de esta epístola es precisamente cómo poder vencer las pruebas, tentaciones, cómo adquirir la verdadera sabiduría y finalmente no podemos dejar de lado que este es uno de los mejores libros que nos relata cómo es el destino del ser humano a la luz de la sabiduría divina. Y el capítulo 1 de la epístola de Santiago nos enseña por lo menos 3 principios fundamentales de cómo adquirir la victoria en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la tribulación. Es decir, cómo salir victorioso bajo esas circunstancias. En primer lugar, lo que yo veo en el texto bíblico es que la victoria se da a aquellos que se constituyen en siervos de Dios. No se olvide que en esa época la palabra que se utilizaba para ser un siervo de Dios o un esclavo literalmente de Dios era el término doulos. Y aquellos que se constituían en siervo de Dios automáticamente pasaban a ser victoriosos bajo los planes de Dios. Es interesante que en el verso 2, verso 3, aprendemos por lo menos 3 principios que yo quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. El primero de ellos es que la prueba produce gozo. Verso 2 dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que ese es el primer elemento que todo servidor, que todo creyente, que todo hermano en este contexto, la comunidad judía cristiana de la diáspora, debe entender para salir victorioso en la vida. La prueba produce gozo. Segundo, la prueba refuerza la fe. Verso 3. Y mire lo que dice el texto: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese es el tercer elemento que encontramos para aquellos siervos de Dios que van a salir victoriosos en medio de las tribulaciones o en medio de la prueba que pueda estar pasando. Genera paciencia. 3 cosas fundamentales veo yo en este versículo. La prueba produce gozo, la prueba refuerza la fe y la prueba genera paciencia.
En segundo lugar, quisiera compartir un segundo principio que veo yo en el texto bíblico, y es que la victoria no solo se da para aquellos que se constituyen en siervos de Dios, sino también la victoria se da para aquellas personas que son cabales, es decir, que tienen una correcta calidad de vida. Verso 4, que adquieren la sabiduría con una petición sincera del corazón. Verso 5, y que tienen seguridad de la respuesta de Dios. Y eso es lo que encontramos en el texto bíblico. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual será dada a todos abundantemente. Y finalmente, un tercer elemento que yo quisiera compartir de manera breve es que la victoria se da con la corona de vida. ¿Por qué? Porque nos da firmeza de ánimo, verso 8, nos tiene como personas exaltadas a causa del sacrificio de nuestro Señor, verso 9, y finalmente descansamos en Dios, verso 11. ¿Quiere ser usted victorioso en la vida? No se preocupe, constitúyase en siervo de Dios. Segundo, sea una persona cabal en cuanto a su calidad de vida, su integridad y su moralidad y la sabiduría que adquiere en la vida y por supuesto la sabiduría que proviene de la palabra. Y finalmente, la victoria nos da plena confianza en que Dios actuará tarde o temprano en nuestra vida. Mi deseo es que usted pueda ser una persona victoriosa. Que el Señor les bendiga. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.